organizado en Sonora, porque pues él sí se echó, pero un súper clavado en Guacamaya Leaks. Has estado, pero entrado, ¿no, Jesús? Te sigo en Twitter y veo toda la información que publicas. Híjola, no has parado. Buenas tardes. Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a Daniel también y a Elisa y a la audiencia, claro. Muchas gracias, Jesús. Pues adelante con estas rutas que, bueno, yo primero te preguntaría si también están determinados cuáles son los grupos que aprovechan esas rutas, Jesús. Mira, empezando por la información que se compartió hoy, que es producto de estos panoramas de seguridad que de manera periódica está comprobado que realiza la Sedena en todas sus zonas militares, y que suele llamarles o Panorama Sonora o Panorama Guaymas o Panorama Cajeme en función de eventos de alto impacto o en función de una próxima visita de un alto funcionario federal como el presidente, un secretario de gobernación o el mismo mando militar. De ahí se derivan, ¿no? Ahora, sobre la pregunta de si es posible en función del mapa cruzar información, sí, pero es desagregada. Es decir, dentro de los lotes de información filtrada, a pesar de que hay datos, mapas, informes, una cosa que sí hace más complicado el análisis es que al menos el tipo de inteligencia militar que realiza Sedena no incluye estos análisis cruzados o transversales entre sus propios documentos, ¿no? Pareciera como que analiza de manera separada situaciones, y al menos en lo que está filtrado no hay un cruce que diga directamente que tal grupo, ¿sí?, utiliza aviones, barcos, submarinos, drones, etcétera, para trasladar no únicamente todo tipo de drogas, sino para controlar geopolíticamente las zonas que le llevan al mercado más grande del mundo, ¿no?, que es Estados Unidos. Sin embargo, Daniel, Cintia, haciendo como un esfuerzo de cruce en función de la información consultada y que ya comentamos aquí la última vez, hace un par de semanas, si mal no recuerdo, tenemos que los principales cárteles de la droga, o el que tiene mayor presencia territorial en prácticamente la mitad de los municipios de Sonora, es el cártel de Sinaloa, ¿no? Sí. Es al menos claramente en la distribución del mapa, controlaría la sierra al norte, la frontera, y le dejaría ya la disputa de la costa a las facciones o decisiones que ha tenido recientemente, a grupos como La Línea, los Salazar, los Chapitos, o los Chapostrini, y la organización de Caro Quintero, ¿no? Es como más o menos se percibe que se pudiera como desagregar o cruzar la información, claro, con intervenciones violentas de grupos externos que se quieren posicionar y que quizá lo estén haciendo en función del poder de violencia que tienen, como el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, lo que el mapa permite es, hablando de las rutas y medios de transporte, es un panorama general de las distintas modalidades de cómo se mueve, no únicamente la droga, sino también de cómo se distribuye el poder de presencia por prácticamente todo el estado, lamentablemente. Sí, fíjate, en una información que nos presentaban de todo el país, nos decían que todos los municipios de nuestro país tenían grupos de narcotráfico, que no había ninguno que se salvara, ¿no? Y ahorita que mencionas esto de Caro Quintero, cuando mucha gente lo daban ya como, o se hablaba mucho de que ya no tenía fuerza, ¿no? Lo cierto es que lo que caracteriza históricamente a los cárteles de la droga mexicanos, que hay que transitar, me parece, debido al gran poder económico que tienen, al gran poder de violencia que tienen y a la enorme capacidad logística internacional que tienen en América del Norte, no únicamente en México, a llamarlos organizaciones del crimen organizado transnacional, demuestran que son organizaciones con una gran inteligencia social, capaces de reproducir o restituir los liderazgos
capturados o eliminados por las autoridades. Realmente la captura de un líder tiene más un efecto mediático en el corto plazo y un efecto al interior de la organización que, si bien crea rupturas o diferencias, no elimina del todo o no corta de tajo los distintos tipos de operaciones que pudieran llegar a tener, ¿no? Financieras, criminales, de violencia, etcétera. Y lo cierto es que eso lo puede comprobar la captura, recaptura y eventual deportación de Joaquín Guzmán de Estados Unidos, ¿no? A pesar de que el Chapo Guzmán está preso en Estados Unidos en una prisión de máxima seguridad federal en Denver, el cártel de Sinaloa sigue operando a sus anchas con gran facilidad logística y criminal, no únicamente en Sonora, ¿no? Sino en gran parte del país y en ambos lados de la frontera. Oye, Jesús, cuando vemos el mapa como está presentado y con la infografía que ahí presenta, vemos que van por tierra, que van por aire, que también van por mar, como que son muy diversos en sus métodos los grupos criminales al momento de trasladar su mercancía por nuestro estado, ¿no? Sí, Daniel, creo que también pone de relieve el mapa lo siguiente, ¿no? Creo que esa información señala también algunos cambios en los patrones dentro del imaginario que teníamos como civiles, como ciudadanos, como periodistas, forjado a través de las leyendas o rumores escuchados en los 80s, en los 90s, en los 2000s y ahora recientemente en las producciones de Netflix sobre el control de la sierra o los vuelos ilícitos aéreos de pueblo a pueblo en Sonora, ¿no? Realmente lo que muestra el mapa es un cambio en el patrón de los vuelos de las rutas de las avionetas o aeronaves ilícitas, como técnicamente le llama la Fuerza Aérea Mexicana con sede en Hermosillo, y que se concentra principalmente, no estoy diciendo que todas, pero sí se concentra principalmente, según la información consultada, sobre toda la franja del Mar de Cortés. ¿Por qué? Okay. Porque es la única región o la única área que se escapa mayor tiempo del alcance del radar que está instalado en el aeropuerto de Hermosillo. Entonces esto hace muy prolífico o menos complicado trasladar con aeronaves ilícitas alteradas que tienen más de un tanque de combustible la droga desde Sonora, Sinaloa, por todo el Mar de Cortés para acercarla lo más posible a el desierto de Altar, San Luis Río Colorado, el Valle de Mexicali y probablemente hasta Tijuana. Okay. Y bueno, sabemos que todo esto, bueno, y eso es una interpretación personal, ¿no? Las rutas que, si bien es cierto, se está teniendo acceso a esa información, pues sabemos que todo eso es apalabrado, es conveniado, es arreglado, por llamarlo de alguna manera, pues todo esto que hacen los diferentes grupos del narco, ¿no? Yo creo que, bueno, mi opinión es que basado en la información consultada, no únicamente de este mapa, sino en otros documentos internos, leídos y revisados, lo que demuestran los Guacamaya Leaks en el caso de Sonora, Cintia y Daniel, es el enorme poder criminal de las organizaciones del crimen organizado transnacional. Tiene tanta capacidad de generar tramas de corrupción, mecanismos de impunidad, que esto le permite operar prácticamente día y noche, de manera presencial, de manera no presencial, a lo largo de todo el estado, usando distintos métodos de traslado, usando la violencia como una táctica requerida para sus operaciones y también, insisto yo, aumentando la racionalidad de su negocio, ¿no? Que es el tráfico ilícito de todo tipo de narcóticos hacia las principales ciudades de Estados Unidos. Sobre los probables arreglos, los acuerdos con autoridades, ya está muy documentado, sí. En el caso mexicano, en el caso de Sonora incluso, esto como antecedente, ¿no? Pero lo que pervive o lo que persiste es que esa gran capacidad de corromper
viene acompañada de la gran capacidad de violencia que generan y de la gran capacidad financiera que tienen para, a su vez, corromper a las autoridades en cualquier punto del país, máxime, si en el caso de Sonora, que tiene la franja fronteriza más amplia en línea recta y diagonal con Estados Unidos, en México, que tiene la carretera federal más larga que atraviesa un estado y que tiene el litoral costero más amplio que tiene un estado en México y que además tiene aeropuertos internacionales y que además tiene industrias o empresas como el sector agrícola, el sector minero, a los cuales puede afectar como una especie de incidencia para doblegar a la autoridad o la aplicación de la ley, pues tenemos un escenario de corto y largo plazo muy negativo, ¿no? Porque difícilmente podríamos anticipar un cambio en los patrones en los cuales el crimen organizado transnacional opera en Sonora, tomando en cuenta, lamentablemente, la gran capacidad que tiene para corromper el tejido social y a las autoridades, dado su enorme control geopolítico del Estado. Oye, Jesús, estoy viendo la infografía y hay una cosa que dice simbología. Están las rutas del narcotráfico, las aduanas, los cruces fronterizos, donde se marcan formales e informales, los aeropuertos internacionales y otro que es PMS, que supongo son algunos puntos o algo, ¿no? ¿Qué es lo que marca con esa sigla? Solo dice punto de seguridad militar. Okay. Entonces es un tanto ambiguo, no sé exactamente si es un retén, si es una base, si es un destacamento, pero solo viene marcado así, ¿no? Como punto militar de seguridad. Algo así. Entonces lo que demuestra también, Daniel, es que lamentablemente es tanto el poder, insisto, del crimen organizado transnacional, que usa tanto medios lícitos como ilícitos para realizar su negocio día a día, ¿no? No solamente por el distinto tipo de medios de transporte, sino por las amplias franjas de terreno que controla en Sonora. Okay. Muy bien, pues como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, Jesús, y por apoyarnos con toda esta información que recabas. ¿Dónde te pueden seguir los comaleros? Pues en Twitter. Por lo pronto estoy en Twitter a pesar de los movimientos nada favorables que Elon Musk está haciendo contra los periodistas, contra la libertad de expresión y contra sus propios empleados. Me pueden buscar como Jesús Ibarra. Y pues si me mudo de esta red social debido al mal ambiente generado por el dueño de Twitter, ahí les avisaré cómo encontrarlo en otra parte, ¿no? Oye, y todavía no es lo del cobro, ¿no? O sea, pero ¿sería para todos lo de la verificación o solo los que tengan su cuenta verificada, Jesús? Aprovechando la recta te pregunto. El entendido es que es para todos, ¿no? Para cualquiera, todos. Cualquiera que tenga el poder económico de pagar. Sí, porque yo dije, bueno, pues yo no la tengo verificada, seguiré así. Bueno. Pues honestamente no le veo caso pues pagar sí, por un modelo de negocios polémico que no va a abonar mucho, digamos, a mejorar las discusiones en Twitter, sobre todo cuando se trata de asuntos de interés público de alta prioridad como este. Así es, pues bueno, gracias Jesús, un fuerte abrazo.